Ah, Buenas noches, gente. Estamos aquí en un nuevo video para este mugroso canal, en donde en esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante que es el diseño de intercambiadores de calor en especial o en específico. Vamos a diseñar o vamos a hacer la memoria de cálculo de un intercambiador de calor de tubos concéntricos. Entonces, vamos a empezar. Ok, probar que esté funcionando todo bien. Bien. En perspectiva, este va a ser el intercambiador, o bueno, al final del proceso tiene que quedar un intercambiador más o menos como este. El concepto es el mismo, solamente que la construcción varía porque este es un modelo conceptual y esto ya es un modelo que se lleva a la realidad. Si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos lo que es el intercambiador de calor. Tenemos aquí una entrada, otra entrada, una longitud dada que se da a partir de la memoria de cálculo. Tenemos también la bomba para la alimentación de enfriamiento y de la alimentación caliente, en este caso. Pero bueno, esto es como que adelantarnos mucho a lo que es el concepto general. Tiene que quedar más o menos de esta manera. Por dicho, tiene que quedar de esta manera. Pero bien, vamos a empezar con el concepto. El intercambiador de calor de tubos concéntricos es el diseño más sencillo. Dispone de dos tubos paralelos por los que pasa un fluido frío, en cuyo interior existe otro tubo de diámetro menor por el que pasa un fluido caliente, produciéndose así la transferencia de calor. Eh, Puede ser que pase por aquí un fluido caliente que se tiene que enfriar, o puede ser que pase por aquí un fluido frío que se tenga que calentar. En dado caso, el material más corrosivo o más sucio va en el interior del tubo. Y por el exterior aquí tenemos este otro tubo más grande, donde alberga este tubo más pequeño, donde vamos a hacer pasar otro fluido de una temperatura distinta. Generalmente estos intercambiadores funcionan a base de agua, es decir, que aquí puedo introducir por esta parte agua caliente o agua frías, dependiendo del proceso que yo quiera realizar, dependiendo si yo quiero calentar esta alimentación o quiero enfriar esta alimentación. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros vamos a dar resolución a este problema que tenemos acá. O sea, ya teniendo en cuenta lo que es un intercambiador de calor de tubos concéntricos, pues vamos a empezar a darle solución a este problema. Bien, nosotros tenemos un intercambiador de calor de tubos concéntricos donde la alimentación, o sea, lo que va a pasar por el tubo interior va a ser ácido cloracético. Inicialmente yo tengo este dato y este dato. También tengo este dato y este dato. O sea, tengo que vamos a alimentar 200 kilogramos por minuto de ácido cloracético que ingresa a 150 Celsius y va a salir al final, después del intercambio de calor. O sea, esto va a ser un proceso de enfriamiento. Va a salir a una temperatura de 100 grados Celsius, como su temperatura número 2. Es el cambio de 150 a 100 grados Celsius. También tengo el dato de la densidad. El dato de la densidad del ácido cloracético en este caso es de 1580 kilogramos sobre metro cúbico. También tengo como otros datos el dato del líquido de enfriamiento en este caso, que va a ser, voy a alimentar por la parte baja, esto va a ser un intercambiador de calor de contracorriente. ¿Con qué me refiero contracorriente? Eh, Vamos a ver este archivo interesante que he encontrado en internet. Cuando es fluido, bueno, cuando es un intercambiador de calor de flujo paralelo, significa que tanto la alimentación como el fluido de calentamiento o enfriamiento van en la misma dirección. O sea,
está entrando por aquí lo que es la alimentación y está saliendo en el mismo sentido que la alimentación de enfriamiento, es decir, entra por aquí la alimentación y también entra en el mismo sentido el fluido que calienta o enfría. No es tan recomendable porque el intercambio de calor en este tipo de intercambiadores, o sea, con este flujo paralelo, no es tan efectivo. Generalmente se utiliza este flujo contracorriente, concurrent. Es decir, yo tengo la alimentación que está entrando de este lado y tengo el flujo de enfriamiento que está entrando del otro lado. Entonces, si se dan cuenta, mientras uno va hacia la derecha, el otro va hacia la izquierda. Muy diferente a que en este ejemplo, en el flujo paralelo, los dos van hacia la derecha. Es decir, no hay un intercambio de calor tan bueno porque los dos van en el mismo sentido. Muy diferente a que si fueran de sentidos opuestos. O sea, el choque térmico es en lados opuestos, entonces pues el intercambio va a ser mucho más efectivo. Bien. Como ya decía, tengo que la alimentación es agua, está entrando a 10 grados Celsius, desconozco a qué temperatura está saliendo, y tengo que la densidad del agua a esa temperatura es de 999,70 kilogramos sobre metro cúbico. Eso uno lo puede obtener de las tablas, de cualquier tipo de libro de termodinámica que uno quiera o desee, por ejemplo, el Felder, el Perry, el Yunus, muchos más, el Peirce creo que también los tiene. Eh, Bien, este dato no me lo proporcionan, pero yo lo puedo deducir a partir de esto de acá. Mm, Vamos a que cargue bien. Yo lo que tengo acá es un monograma que si no mal recuerdo está en el Perry, donde se puede calcular el diámetro de tuberías a partir de la densidad y la velocidad del caudal. Para este tipo de intercambiadores, generalmente la media va a ser de 1,5 a 2,5 metros bueno, el rango, mejor dicho, va a ser de 1,5 a 2,5 metros por segundo en caudal, velocidad de caudal. Si yo saco la media de eso, entonces son 2 metros por segundo del caudal. Esto solamente me va a servir para obtener el dato de la velocidad. El diámetro de las tuberías, a mí no me gusta obtenerlo por este monograma, porque si se dan cuenta, en la parte de acá, la densidad solo llega hasta 1100 kilogramos sobre metro cúbico. Y yo en este caso tengo, si no mal recuerdo, una densidad de 1580 kilogramos. Entonces, para dado efecto, se queda bastante corto. Eh, Bien, este es nuestro boceto inicial, o sea, los datos que partimos para solucionar el problema. Entonces, yo tengo que la velocidad de mi caudal es de 2 metros por segundo. Como ya se lo he explicado, estos datos se sacaron del monograma de cálculo de tuberías. Tengo un caudal másico, ojo que en este momento tengo un caudal másico, no tengo un caudal volumétrico, pero yo lo voy a transformar a caudal volumétrico por medio de la fórmula de la densidad y voy a hacer un despeje. Ok, tengo entonces que el caudal másico es de 200 kilogramos por minuto. Para transformarlo a volumétrico, entonces yo lo que tengo que hacer es que voy a hacer el despeje. Si no mal recuerdo, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, si yo hago el despeje, me quedaría entonces que el volumen es igual a la masa sobre la densidad, donde yo tengo el conocimiento o el dato de lo que es la masa, el caudal másico, y también tengo el dato de la densidad que me proporciona el problema. Entonces, pues, hago la división pertinente. Si nos damos cuenta, el análisis dimensional es correcto. Kilogramo con kilogramo se va, y entonces, haciendo ley de extremos, queda que metro cúbico sobre minuto. Entonces queda 0,265 metros cúbicos sobre minuto. Este dato todavía no satisface las necesidades de mi problema. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a hacer la conversión de minutos a segundos. Entonces hago esta conversión, que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces minutos con minutos se va y solamente me queda metros cúbicos sobre segundo. Haciendo la división de 0,1265 entre 60, me da que 0,00210 metros cúbicos por segundo. Ese es el dato de mi caudal volumétrico. Este dato ya lo tenemos, lo acabamos de calcular. Ahora vamos a calcular el área. Yo voy a calcular el área para poder calcular a partir del área el diámetro de la tubería. El diámetro de la tubería de alimentación, o sea, del tubo más pequeño que va dentro dentro de la coraza o del shell, por así decirlo. Ok, entonces yo tengo que caudal es igual a velocidad por área, donde yo ya tengo el dato del caudal, tengo que mi caudal es este de acá,
que son 0.00210 metros cúbicos por segundo. Y también tengo el dato de la velocidad que lo saqué del monograma. Entonces, voy a despejar el área. Lo que está multiplicando pasa dividiendo, entonces la velocidad me va a dividir al caudal. Y entonces eso sería igual a mi área. Si nos damos cuenta, el análisis dimensional de nuevo es correcto. Un metro cúbico le quitamos un metro y entonces quedaría en metros cuadrados. Segundo con segundo se hace la unidad y entonces quedaría a 0.00105 metros cuadrados, que esas son unidades de área. Correcto. Ahora, yo teniendo el área, puedo utilizar otra fórmula de área. Esto es prácticamente para tuberías. Esta fórmula de acá es para tuberías, para calcular el caudal, pero también se puede deducir el área a partir de esta fórmula. Pero esta fórmula de acá es más relacionado con cosas matemáticas. O sea, con esto yo puedo calcular el área de cualquier cosa, pero en este caso yo tengo el área, pero desconozco el diámetro y es lo que quiero calcular. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a despejar. Donde lo que está dividiendo paso multiplicando. 4 paso a multiplicar al área. Ok. Y si hacemos eso, nos quedaría entonces pi por diámetro al cuadrado. Entonces lo que está multiplicando pasa a dividir. Y como es una potencia al cuadrado, yo le tengo que sacar raíz de ambos lados para poder eh, neutralizar este cuadrado. Porque una variable no puede quedar elevada a un cuadrado o a un cubo. No es algo que pueda pasar. Entonces, pues hago esa operación y entonces me queda que el diámetro de mi tubería es igual a la raíz del área por 4 sobre pi. Bien. Entonces yo sustituyo estos valores, yo ya tengo el área, entonces la sustituyo acá. Y haciendo la operación pertinente, entonces me quedaría que el diámetro es igual a 0.03656 metros. Esto yo lo podría dejar en metros, pero cuando uno va a buscar el diámetro nominal de las tuberías está en pulgadas. Entonces yo voy a hacer la conversión de metros a pulgadas. Entonces, en pulgadas esto va a ser igual a 1.4393 pulgadas, que esto se puede redondear a 1.5 pulgadas. Si nosotros nos vamos al diámetro normal de las tuberías, eh, la que más se acerca o la que más se adapta a las 1.5 pulgadas es la de 1,5 de pulgada. Entonces, este va a ser el diámetro de mi tubería de alimentación. Ahora, si nosotros nos vamos a los datos, también de nuevo vamos a las tablas del PERG o en cualquier otro libro. O sea, nosotros podemos buscar datos de tubería de cédula 40 y buscamos la de 1,5. Entonces ahí nos puede dar lo que son los datos del diámetro exterior, el espesor de la tubería y el diámetro interior. Vamos a cédula 40, buscamos esta medida de tubería de 1,5 de pulgadas y nos va a dar estos datos, o sea, el diámetro exterior, el espesor y el diámetro interior. Si no las encuentran, las voy a anexar al video. Estas tablas las voy a anexar para que puedan encontrar cómo se llama con facilidad los datos de la tubería que ustedes hayan calculado. Bien, ahora, ya que tengo la tubería, el diámetro o los datos de la tubería de alimentación, voy a calcular mm, el caudal térmico de la alimentación. Esto con el fin de poder calcular después la alimentación, esta alimentación de acá. ¿Y cómo podemos encontrar relación a esto? Bueno, pues nosotros estamos diciendo que está ingresando esta alimentación de 200 kilogramos por minuto, que ya calculamos también a cuánto equivale en volumétrico, está ingresando esta alimentación y está ingresando a 150 grados Celsius y está saliendo a 100 grados Celsius. Entonces, eh, lo que va a pasar aquí es que vamos a hacer uso de este principio de la termodinámica. Un cuerpo caliente se enfría, cede calor. Un cuerpo frío aumenta su temperatura, absorbe calor. Entonces, el calor ganado es igual al calor cedido en un proceso como este. O sea, el calor que nosotros le estamos cediendo al agua va a ser igual al calor ganado. Entonces, vamos a hacer uso de este principio. Volvemos a acá.
El CP del ácido cloracético también lo podemos encontrar en tablas. En este caso, yo tengo estas equivalencias, o sea, prácticamente yo encontré el CP en caloría, gramo Celsius. También hice las conversiones pertinentes para ver cuál se adaptaba más a mi fórmula del calor, o sea, cuando yo vaya a calcular el caudal térmico. Entonces lo tengo en calorías gramos Celsius, lo tengo en julios gramos Celsius y lo tengo en julios kilogramos Celsius. Bien, yo entonces voy a hacer uso de la fórmula del calor. El calor es igual a la masa de la alimentación, en este caso por el calor específico a presión constante, el CP del ácido cloracético, por la diferencial de la temperatura de la entrada y la salida. Es lo que decía, calor absorbido es igual a calor cedido. Ok, entonces hago el cálculo del caudal térmico de la alimentación. Entonces son 200 kilogramos por minuto que van a multiplicar al CP. En este caso, kilogramos con kilogramos hace la unidad. Celsius con Celsius de la delta de temperaturas hace la unidad. Entonces solamente me quedaría julio sobre minuto. Y esto yo lo puedo transformar a kilojulio sobre minuto para ver qué datos se adapta más. Esto es prácticamente igual, solamente que hacemos este uso de otras unidades para representar. Son magnitudes diferentes que representan un algo igual, por así decirlo. O sea, es como yo tengo algo que pesa 1 kilogramo, pero también pesa 1000 gramos. O sea, es solamente una conversión de unidad, por así decirlo. Bien, hacemos entonces uso de lo que había dicho anteriormente, que entonces el calor absorbido es igual al calor cedido en este proceso. Entonces, si yo hago uso de este principio, que el calor absorbido es igual al calor cedido, o viceversa, puedo decir que entonces es una igualdad. O sea, este caudal térmico va a ser igual al calor que se dio el agua y al calor que ganó el caudal térmico, o viceversa, por así decirlo. Entonces, a partir de este dato yo ya puedo calcular la masa del agua. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el calor, o sea, prácticamente volvemos a lo mismo en esta fórmula. Si yo tengo que el caudal térmico para ambas alimentaciones es igual, entonces yo puedo hacer un despeje. Entonces, tengo que el calor es igual a la masa por el CP de la delta de temperaturas. En este caso sería el caudal térmico es igual a la masa del agua que yo desconozco. Puedo buscar el CP del agua a 10 grados Celsius, eso lo puedo encontrar en varios libros de termodinámica. Y la delta de temperatura del agua, si yo me doy cuenta, entonces yo solamente tengo una entrada, o sea, la entrada inicial de la temperatura del caudal del agua está entrando a 10 grados Celsius, más sin en cambio desconozco a qué temperatura sale. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Hay una regla y es un principio también termodinámico que nos dice que si nos ponemos en perspectiva, eh, esto va a salir a una temperatura menor y esto que entra a una temperatura inferior va a salir a una temperatura mayor, pero nunca va a superar a la temperatura de salida. O sea, el agua que sale del otro lado después del proceso de enfriamiento donde ganó calor, no puede salir a una temperatura mayor que la alimentación después del proceso de enfriamiento. Y hay un rango, si nosotros nos fuéramos a gráficas, hay un rango donde nunca se van a encontrar y la diferencia entre esas dos temperaturas va a ser de 8 a 14 grados Celsius. Si nosotros sacamos la media, pueden ser 11 Celsius. Yo, para variar un poco, bueno, se puede utilizar 8, 14, 11, en diferencia de temperaturas. Yo voy a elegir 14 grados Celsius. Entonces, a los 100 grados Celsius de la alimentación, yo le voy a restar 14 grados Celsius. Aquí lo dice. La diferencia entre la temperatura de salida del caudal del ácido cloracético y el caudal de salida del agua debe de ser de 14. Entonces, 100 grados Celsius menos 14 y entonces nos da la temperatura a la que va a salir el agua del otro lado. Esto yo no me lo inventé, eso es una regla y lo pueden encontrar. Yo puedo anexar la información y es lo que voy a hacer porque es un concepto un poquito difícil de entender, pero nos quedamos con esto. Esto solamente aplica para enfriadores con agua.
Con otro tipo de, de procesos, por ejemplo, una saponificación, otro tipo de cosas, varía bastante la cosa, pero en este caso, como es agua, nos puede facilitar la vida. Ok, entonces sustituimos de nuevo, ya tengo el caudal térmico, que lo calculé, que es el caudal de la alimentación, que va a ser igual a la masa del agua, el Cp del agua, eh, el calor específico a presión constante a 10 grados Celsius es igual a esto de acá, que es 1002 kilocalorías kilogramo Kelvin por la delta de temperatura, que en este caso aquí van a ser los 10 grados Celsius a los que entra, esto transformado a Kelvin por, bueno, menos aquí, los 86 grados Celsius. O sea, 86 le vamos a quitar 10, pero esto va a ser en Kelvin, o sea, esta es la conversión de 86. Aquí estos son 86 grados Celsius y aquí van a ser los 10 grados Celsius. Entonces hacemos esta resta, hacemos el análisis dimensional, Kelvin con Kelvin se va, kilocaloría con kilocalorías y hago el despeje aquí, mejor dicho, aquí ya prácticamente despejé lo que es la masa del agua. Esto lo tomamos como una unidad completa, entonces lo que está multiplicando pasa a dividir, entonces todo este término de acá va a pasar a dividir al caudal térmico. Y así podemos calcular lo que es la masa del agua, que nos tiene que dar en unidades de kilogramos por minuto. Entonces, kilocaloría con kilocaloría se va, o se hace la unidad, por así decirlo. Kelvin con Kelvin se va, y así aplicamos ley de extremos, entonces quedaría kilogramos sobre minuto. Si hacemos la operación, nos va a dar que nuestro caudal másico del agua va a ser igual a 195.7548 kilogramos por minuto. Esta va a ser la alimentación de enfriamiento que va a entrar por la parte baja en el concurrent. Ok. Ya teniendo este dato del caudal másico, lo que yo voy a hacer entonces es, voy a pasar este caudal másico, lo voy a pasar a caudal volumétrico. Y hago de nuevo el uso de la fórmula de la densidad. Aquí yo ya tengo despejado el volumen y entonces me da que el caudal másico o la masa del agua entre la densidad a 10 grados Celsius me va a dar entonces mi caudal volumétrico. Entonces en este caso voy a dividir el caudal másico del agua entre su densidad a 10 grados centígrados. Y me va a dar entonces que su caudal volumétrico es igual a 0.19558 metros cúbicos sobre minuto. Esto todavía no satisface mis necesidades del problema, entonces yo voy a pasar de nuevo de metros cúbicos por minuto a metros cúbicos por segundo, donde un minuto equivale a 60 segundos y entonces minuto con minutos es la unidad y entonces me quedaría en metros cúbicos sobre segundo, donde dividimos 0.19558 entre 60 segundos. Y ese es nuestro caudal volumétrico. Bien, ahora vamos a hacer el cálculo del diámetro de la tubería eh, para la alimentación de enfriamiento o la alimentación del agua. Y vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos para el cálculo de la tubería de alimentación de lo que queremos enfriar, o sea, de lo que va dentro del tubo interior. En este caso, pues yo conozco la velocidad, que prácticamente no va a ser 2 metros sobre segundo. Conozco lo que es el caudal, que aquí lo tengo. Y desconozco el área, entonces hago de nuevo el despeje. Lo que está multiplicando pasa a dividir, entonces queda que el caudal va a ser dividido entre la velocidad del mismo. Hacemos lo que es la división y nos da este dato de área. Volvemos a hacer uso de la fórmula para calcular este área matemáticamente y despejamos de nuevo el diámetro, como se había hecho anteriormente. Nos da que el diámetro es igual a la raíz de el área por 4 entre pi. Sustituimos los datos y nos da que nuestro diámetro de tubería es igual a 0.04548 metros. Esto lo transformamos de nuevo a pulgadas. Es igual a 1.79. Lo redondeamos a 2 pulgadas y buscamos en las tablas, en cédula 40, los datos o las especificaciones para la tubería de 2 pulgadas. Y nos va a dar que nuestro diámetro exterior es este de acá.
nuestro espesor es este de acá y nuestro diámetro interior es este de acá. ¿Por qué me sirve esto? Es que, pues, al final de cuentas uno tiene que dibujar en algún software las medidas del intercambiador para realizar un plano. Ahora, vamos a usar la ecuación general para el diseño de intercambiadores de calor. ¿Dónde está esto? Mm, Aquí está. Bien, vuelvo acá. Tenemos que la ecuación general para el diseño de intercambiadores del calor nos dice que el calor va a ser igual a al coeficiente global de transferencia de calor, que generalmente para intercambiadores de calor estén entre 200 y 400 vatio sobre metro cuadrado por Kelvin. Es una unidad de recorrido energético por metro cuadrado por Kelvin. Yo voy a hacer la media de esto, que 200 y 400 es igual a 300. Entonces, este va a ser eh, el coeficiente global de transferencia de calor del material que yo requiero. Necesito encontrar algún material, ya sea, por ejemplo, acero, aluminio o algún otro tipo de material que tenga este coeficiente global de transferencia de calor para mi intercambiador. Por qué saco la media. Un coeficiente de transferencia global de calor de 200 es bajo y uno de 400 es alto. El problema es que eh, esto dependerá de los recursos económicos que uno tenga para realizar este intercambiador. O sea, aquí podemos encontrar acero al carbón y aquí podemos encontrar cobre. No hay que ser muy inteligente para saber que el cobre es mucho más caro que el acero al carbón. Entonces sacamos la media para tener un material intermedio, por así decirlo, calidad-precio. Bien, ya después buscaremos un material que cumpla con nuestras necesidades. Tenemos también entonces aquí lo que es el área de transferencia efectiva, que es el área de transferencia efectiva es el área exterior de nuestro tubo interno. Este es el área que va a estar en contacto directo con la alimentación de enfriamiento. Ese es el área de transferencia efectiva. Ok. Y por último tenemos esto de acá que es MLDT, que también lo podemos encontrar de esta manera, como la delta o la diferencia media logarítmica de temperatura entre los fluidos y varía a lo largo del intercambiador. Ok, esto es MLDT. Vale. Para flujos contracorrientes se utiliza la siguiente fórmula, donde la delta temperatura de 2 menos la delta de temperatura de 1 entre lo que es el logaritmo de la delta de temperatura de 2 y la delta de temperatura de 1, donde yo ya encontré lo que son las temperaturas de entrada y salida de ambas alimentaciones, la de enfriamiento y la que se quiere enfriar. Entonces tengo que, si yo recuerdo, está entrando el ácido cloracético a 150 grados Celsius y está saliendo a 100 Celsius. Y tengo también que estoy ingresando agua por la parte baja contracorriente a 10 grados Celsius y está saliendo a 86 grados Celsius. Nombro a una como T1 y T mayúscula 1, T minúscula 2 y T mayúscula 2. Y hago las operaciones pertinentes. T de 1 va a ser igual a la T mayúscula de 1 menos la T minúscula de 2. Y delta de T de 2 va a ser igual a la temperatura mayúscula de 2 en menos la temperatura minúscula de 1. Y queda sustituido de esta manera, si nosotros nos vamos a estos datos. Ok. Entonces, ya haciendo lo que es la sustitución, nos va a dar que nuestra diferencia media logarítmica de temperatura va a ser igual a 76.2627 Celsius y yo lo voy a transformar en temperatura absoluta que son Kelvin. Voy a recolectar todos los datos que he podido tener, entonces ya tengo lo que es el coeficiente global de transferencia de calor. Tengo la media logarítmica de transferencia, diferencia media logarítmica de temperatura, chinga, siempre se me olvida eso.
Ok. Y mm, yo desconozco lo que es entonces aquí el área. eh, y también voy a calcular entonces aquí mm, lo que es el caudal energético. Vamos a ver. Si no mal recuerdo, ahora vamos a ver en esta parte de arriba. Vale. El caudal térmico yo no lo tengo que calcular porque prácticamente es el mismo caudal de la alimentación de agua y de ácido cloracético. Ese dato yo igual ya lo tengo. Vamos a solamente reutilizarlo. Entonces, tenemos de nuevo que nuestro caudal térmico es igual a 14.907.1223 kilocalorías por minuto. Yo ya no lo quiero por minuto, lo voy a utilizar por hora. ¿Y eso por qué lo voy a hacer? Porque voy a pasar estas kilocalorías por hora a vatio por hora. Esto con el fin de hacer un análisis dimensional pertinente, que más adelante se va a explicar. Entonces hago esa conversión con esto de acá, que 60 minutos equivalen a una hora. Entonces minuto con minuto se va y queda calorías sobre hora. Y entonces quedarían esta cantidad de acá, que son kilocalorías por hora, y esto directamente lo puedo convertir a vatio por hora. Esto lo puedes sacar de tablitas o puedes ir a googlearlo y pues la conversión está directa. O sea, esto ya es prácticamente algo sencillo de hacer. Lo puedes hacer en internet incluso. Ah, Haciendo esta conversión, pues nos da esta cantidad de acá, que es lo que vamos a utilizar aquí en lo que es nuestro caudal térmico, que ahora va a ser vatio sobre hora. Ok. Entonces yo ya el único dato que desconozco de esto, o sea, ya tengo lo que es el caudal térmico energético en este caso porque ya es vatio sobre hora. Tengo el coeficiente global de transferencia de calor del material. No tengo el área, que es lo que voy a despejar. Y tengo la diferencia media logarítmica de temperatura. Entonces, lo que está multiplicando pasa a dividir entonces el coeficiente de global de transferencia de calor, pasa a dividir al caudal energético. La diferencia media logarítmica de temperatura también va a pasar a dividir y entonces queda que el área va a ser igual al caudal energético sobre el coeficiente global de transferencia de calor eh, por la diferencia media logarítmica de temperatura. Sustituyo valores o datos. mm, Esta parte de acá. Y me da entonces el área. 9.9223 metros cuadrados. Ok. Esto es el área. Esto todavía no es la longitud del intercambiador de calor. Vale. Voy a recordar el diámetro de la tubería de alimentación de ácido cloracético, que es de 1,5 de pulgadas, y el diámetro de alimentación del líquido de enfriamiento, que es el agua, es de 2 pulgadas. Voy a calcular a partir de esto el área de la coraza. El área de la coraza es igual a área del tubo de intercambio más el área de tubo de entrada. Eso ya es algo de cajón. Entonces, el área de la coraza o el área del shell va a ser entonces la suma de 1,5 más 2 de cédula 40. Y el área es igual al perímetro externo de 1,5 de pulgadas. Vale. Entonces, recapitulando, vamos a bajar de nuevo los datos que habíamos encontrado para la 1,5. De acá. Este es el diámetro interior, este es el diámetro exterior y este es el grosor de la pared. Ok, entonces el área va a ser igual al diámetro externo por pi por la longitud. Donde yo ya tengo el área, tengo el diámetro exterior, que es este de acá, y conozco pi, que prácticamente es un número constante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar lo que es la longitud para saber cuánto va a medir mi intercambiador de calor.
Entonces el diámetro externo que está multiplicando pasa a dividir y pi igual pasa a dividir, entonces nos queda de esta manera. La longitud del intercambiador de calor va a ser igual al área entre el diámetro externo por pi. Sustituyo valores y me queda que la longitud de mi intercambiador va a ser de 65,35 metros de longitud. Ok, eso de principio parece algo muy grande, o sea, si lo planteamos como nosotros lo habíamos visto en un principio, sería muy largo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Estos intercambiadores en general tienen varias vueltas, o sea, es como este de acá. Esto de acá ya son los 65 punto y tantos metros que nos salió y lo hacemos en este tipo de arreglo para ahorrar espacio dentro de lo que es la empresa. Bien. Eh, ok. Vamos a calcular ahora el área de la coraza del intercambiador porque hasta ahora solamente calculamos el diámetro de las entradas, o sea, de la alimentación y de la alimentación de enfriamiento, y calculamos la longitud. Obviamente la coraza del shell va a medir lo mismo, pero todavía no sabemos el diámetro de la coraza, o sea, el diámetro del tubo más grande que envuelve al tubo más pequeño. Y lo que vamos a hacer, vamos a recordar lo que habíamos planteado inicialmente, que el área de la coraza va a ser igual al diámetro externo más el diámetro interno. Y eso pues simplemente es el diámetro externo, el diámetro interno, pues esa va a ser el área, o sea, aquí está especificado. No se envuelven mucho intentando comprender este concepto, solamente quédense con esto, porque para explicar esto sí sería como que un concepto un poquito abstracto y no sé si podría explicarlo del todo de manera clara. Créanme que he visto personas que tardan como 45 minutos en entenderlo de plano, no lo entienden y mejor simplemente se van por esto de acá. Entonces tengo que el diámetro externo más el diámetro interno, que es de 1,1 medio, y más 2 pulgadas, pues prácticamente la alimentación y la otra alimentación. Y entonces nos da que el área del intercambiador, de la coraza del intercambiador, es igual a 100,4 milímetros. Eso transformado a pulgadas es igual a 3,95 redondeado a 4. Y esto es igual a 10,16 centímetros. O sea, prácticamente esto es lo que va a medir nuestra coraza o nuestro tubo más grande. Y dentro de él va a ir el tubo más pequeño, que si no mal recuerdo, su área es de 1,1 medio. Y por aquí van a ir la de 2 pulgadas. O sea, esta es la alimentación de agua, que creo que está entrando por abajo, está saliendo por acá. Está entrando una tubería de 1,1 medio y el área de la coraza o del tubo más grande es de 10,16 o 4 pulgadas. Vamos de nuevo a lo que es, vamos a buscar las especificaciones en cédula 40 para una tubería de 4 pulgadas de diámetro. Y nos da que el diámetro exterior va a ser entonces igual a 114,3 milímetros. El espesor de la tubería va a ser de 6,02 milímetros y el diámetro interior va a ser de 102,3 milímetros. Ya saben, grosor, diámetro exterior y diámetro interior. Ahora, am, vamos a calcular las bombas. Ah, vamos a calcular la bomba de la alimentación y la bomba de la alimentación de enfriamiento. Tenemos un caudal volumétrico de 0,265 metros cúbicos por minuto, si no mal recuerdo, es el de, a ver, 0,265. Me imagino que este debe de ser el caudal del ácido cloracético. Vamos a buscarlo. Nom, 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 nom. Mm, ajá. Este es el caudal del ácido cloracético y el que le sigue entonces va a ser el caudal de la alimentación de agua.
Vale. Entonces, este va a ser para la eliminación de ácido cloracético y este va a ser el siguiente. Eh, Va a ser entonces para el agua. Este de aquí va a ser, ¿cómo se llama la bomba para el agua? Entonces, tenemos que un caudal volumétrico de 126.5 litros por minuto, que es la equivalencia de metro cúbico por minuto, debe recorrer una longitud de 65.35 metros para llegar de la parte superior del punto de salida del intercambiador a la parte baja. Según la tabla B19 de potencia requerida para bombeo, que son tablas que también voy a anexar, se ocupa una bomba de 1.6 HP. Pero para fines prácticos, tomando en cuenta las caídas de presión por las tuberías y los codos, porque no hicimos el cálculo para caídas de presión por material y por codos. Eso no lo hicimos. Es un tema muy aparte, eso involucra cosas como el número de Reynolds y otro tipo de cuestiones. Pero la verdad es que nadie utiliza el número de Reynolds dentro de la industria, al menos. Entonces, pues, estos 1.6 HP, pues, para compensar esas caídas de presión, lo voy a redondear a 2 HP, que sigue siendo una bomba bastante pequeña, no consume demasiado. Y esta va a ser la potencia requerida para la alimentación de ácido cloracético. Esta va a ser la potencia de la bomba necesaria para poder mover lo que es nuestro caudal hasta su destino. Ahora vamos a calcular la bomba de alimentación de agua. Tenemos que esto 0.19558 metros cúbicos por minuto es equivalente a 195.58 litros por minuto, que debe recorrer una distancia de 65.35 metros para llegar de la parte baja a la parte superior en el intercambiador. Entonces, según la tabla B19, que la voy a anexar, potencia requerida para bombeo se ocupa una bomba de 2.28 HP. Por cuestiones de caída de presión, igual vamos a redondearla a 2.5 HP. Y pues ya tenemos entonces, bueno, obtuvimos todos los datos del intercambiador, ya solamente es cuestión de eh, hacer el arreglo de las medidas, o sea, prácticamente eso es lo que tenemos que hacer. O sea, ya partimos de esto, vamos a recolectar las medidas que obtuvimos a lo largo de lo que es el proceso de diseño. Y este va a ser el diámetro del shell o de la coraza y el diámetro de la tubería interna de alimentación. Este va a ser el diámetro de la alimentación de agua por la parte baja y estas van a ser las medidas. Yo lo he hecho de una, dos, tres y un poco más de media vuelta. Y estos miden, si no mal recuerdo, como 8 metros. Este de acá mide 11 metros. O sea, este de acá son 11 metros, si no mal recuerdo, y este de acá, este cacho va a ser de 8 metros. Uno lo puede hacer más pequeño, bueno, lo puede hacer con más vueltas para ahorrar más espacio, pero sería calcular una bomba con más potencia por las caídas de presión que sufre. Entonces yo lo he dejado de esta manera. Y si nos vamos al SolidWorks, quedaría de la siguiente manera. O sea, esto ya es un modelado en 3D con las medidas que tenemos acá. Y esto es una extrusión de superficie de barrido. Vamos a intentar hacer un modelado rápido, a ver si todavía me acuerdo de cómo se hace. Ya tiene algo de tiempo que lo hice y lo tenía pendiente. Si lo hubiera hecho o sacado el video en su momento, hubiera sido algo más placentero. Vale. Entonces nos vamos a nuevo documento, vamos a darle en una pieza nueva. Y entonces vamos a elegir aquí, ya lo voy a hacer en centímetros. Uno lo puede elegir en pulgadas o en lo que se te pega la gana. Entonces nos vamos al alzado, vamos a darle en croquis. Y voy a diseñar aquí, ni siquiera lo tengo que acotar como tal, porque pues, esto prácticamente ya es cuestión de cada quien las medidas que uno quiera hacer, pero pues en este caso yo le voy a dar que aquí van a ser 3. Y este de acá, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 5. Vale. Esto va a ser, por ejemplo, eh, el diámetro exterior y el diámetro interior. Este va a ser el diámetro de la carcasa. Y aquí pues, le puedes poner más datos, o sea, como el grosor y ese tipo de cosas. Dependerá de
el tiempo que tengas. O sea, yo esto solamente lo hago como algo demostrativo porque hay personas que se les complica hacer la extrusión de barrido. Entonces, pues ya tengo aquí las medidas acotadas. Y me voy a la planta, a la vista lateral, si no me recuerdo. Entonces voy de nuevo a croquis y voy a hacer aquí lo que es una línea. Vale. Y aquí empiezo a hacer esto de acá, que prácticamente es la tubería. Imagínenlo para su intercambiador. Ok, para acá. Y me voy para acá. Ok. Y aquí voy a hacer una más. Te recomiendo hacerlo de esta manera, o sea, con el lapicito que te vaya dando la deformación, porque si uno le da en redondeo, a veces no te quiere captar lo que es la superficie de barrido. Entonces, pues ya lo tengo acá, salgo del croquis y me queda de esta manera. Entonces yo me voy a operaciones, voy a darle en extrusión de saliente de barrido, voy a tomar una referencia, que es esta de acá, y la segunda referencia que está acá, ya me la toma por defecto. Bien. Si yo quisiera hacer otro tipo de medidas, o sea, bueno, esto solamente sería, por ejemplo, para la coraza. Entonces, si yo quiero hacer el tubito interno, o sea, el tubo de alimentación, lo que voy a hacer entonces es ir a operaciones, voy a dar en un plano nuevo y me voy a dar aquí en esta parte de acá que, si no mal recuerdo, es alzado. Voy a darle que es un nuevo plano, que va a quedar acá. Este va a ser el nuevo plano que he dibujado. Este es un plano aparte a este plano inicial. ¿Y para qué quiero esto? Pues aquí voy a hacer el, el tubo de alimentación interno. Entonces me voy a croquis y voy a dibujarlo acá. Vamos a decir que el tubito de alimentación interna es este de acá. Va a tener este grosor. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a relacionar este plano número uno con este plano número 2. No mal recuerdo. Y entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me voy de nuevo a operaciones y voy a dar en saliente de barrido. Donde aquí voy a agarrar esto de acá. ¿Ok? Y lo voy a relacionar con esto de acá. Oh, carajo. Ahora vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a saliente de barrido. Una referencia. Y ahí está. Hagamos la segunda referencia y va a quedar de esta manera. Si nos vamos a la vista lateral de acá, nos damos cuenta que el recorrido del tubo interno también recorre a todo lo que es el tubo externo. Aquí quedó un poquito feito, pero ese es el concepto. O sea, lo hice, si no me recuerdo, ahorita como en 5 minutos. Entonces, pues ya si lo quieres hacer con más detenimiento y le quieres dar colorcitos y cosas por el estilo, pues ya dependerá. Eso solamente es para